La entrevista del joven, ¿cómo te fue?, preguntó la anciana. Creo que me van a aceptar. Y hoy, déjeme llevarla yo a usted. En un callejón azotado por una tormenta de granizo, un joven empujaba una carreta de reciclaje. Acababa de arruinar la que podría ser la última oportunidad de su vida por ayudar a una anciana recicladora. Sin embargo, le mintió para no preocuparla. Observando la escena desde lejos, Alejandro Vargas, el presidente del consorcio andino, sintió que el corazón se le detenía. La anciana que empujaba la carreta detrás del joven era la misma mujer que llevaba 40 años buscando. Con el rostro pálido, Alejandro se acercó a ellos. Y entonces, cayó de rodillas y rompió a llorar. ¿Qué había ocurrido exactamente para llegar a este punto? Fue el día de la granizada más feroz que Bogotá había visto en su historia. Desde la madrugada, el cielo no había dejado de descargar un torrente de hielo y lluvia sobre la capital. Los noticieros la llamaban la peor tormenta en 50 años, suplicando a los ciudadanos que evitaran salir de sus casas. Pero en un pequeño apartaestudio en el barrio Teusaquillo, alguien se movía con urgencia. Era Mateo Rojas, un joven de 29 años. «Uf, qué frío del carajo», murmuró Mateo, acurrucándose dentro de las cobijas. La caldera del agua caliente se había dañado hacía ya un mes, pero con el arriendo atrasado, no había ni cómo pensar en pagar la reparación. El aire helado de la sabana bogotana se le metía hasta los huesos. Con manos temblorosas, agarró su celular. La pantalla marcaba las 5:30 de la mañana. Hoy es el día. La entrevista final en el consorcio andino. Para él, era la última carta que le quedaba, la oportunidad en la que se jugaba la vida entera. Mateo saltó de la cama. Al mirar por la ventana, se quedó sin palabras por un instante. El callejón estaba cubierto por una espesa capa blanca de granizo, y el cielo seguía descargando furiosamente. El hielo, que ya le llegaba a los tobillos, parecía haberse tragado el asfalto. Se dirigió al baño y abrió la llave del lavamanos. Un chorro de agua gélida brotó con fuerza. El agua caliente se había convertido en un lujo inalcanzable, igual que la calefacción. Apretó los dientes y se lavó la cara con el agua que parecía contener agujas de hielo. El frío intenso lo despertó de golpe. Se miró en el espejo. Un rostro demacrado y pálido, mejillas hundidas, ojeras que hablaban de noche sin dormir. Pero sus ojos aún tenían vida. En ellos ardía una voluntad de hierro, una determinación que se negaba a rendirse. Mateo volvió a su habitación y abrió el armario. En un rincón del espacio casi vacío, colgaba un traje protegido por una funda de plástico. Su único traje, su última esperanza. Su madre, con un esfuerzo sobrehumano, se lo había comprado para su graduación de la universidad, 3 años atrás. «Papá, mamá, hoy tiene que ser», susurró mientras quitaba la funda con sumo cuidado. Su padre había fallecido cuando él era apenas un niño. Su madre también se había ido el año anterior, después de una larga y dolorosa batalla contra el cáncer. Las deudas del hospital y del funeral eran lo único que le habían dejado. Para pagarlas, Mateo había aceptado cualquier trabajo que encontraba, desde mesero hasta repartidor, mientras preparaba sin descanso su búsqueda de un empleo profesional. Mientras se ponía el traje y se anudaba la corbata, sus manos temblaban ligeramente. Era el hambre. El día anterior, un tinto y una arepa habían sido su única comida. Pero hoy era diferente. Si conseguía el puesto en el consorcio andino, todo cambiaría. Se lo repitió a sí mismo como un mantra. Abrió el cajón de su escritorio y sacó su hoja de vida y la carta de presentación. Las había leído cientos de veces, pero las repasó una vez más. Promedio de 4.3/5. Inglés C1. Varios premios en concursos universitarios. En cuanto a capacidades, sabía que no tenía nada que envidiarle a nadie. Lo único que le faltaba era un apellido importante o un contacto influyente. Voy a ganarles con mi talento. Puedo hacerlo. Guardó los documentos en su maletín y se dirigió a la entrada. Mientras se ponía sus viejos zapatos de cuero,
revisó la hora de nuevo. Normalmente, el trayecto en bus tomaría media hora, pero hoy, las cosas eran muy distintas. Al abrir la puerta, una ráfaga de viento helado le golpeó el rostro. Se ajustó bien la bufanda y empezó a caminar. Las escaleras de su edificio ya estaban cubiertas de granizo y cada paso era un riesgo. Al llegar al callejón, se enfrentó a un panorama desolador. En la parada del bus, un grupo de personas tiritaba y se movía con impaciencia, pero no había ni rastro de un solo vehículo. Una señora le comentó a la persona a su lado: «Dicen que todos los buses están parados. Las vías principales están colapsadas por el hielo». El rostro de Mateo se tornó ceniciento. No se veían taxis por ningún lado, y la estación de Transmilenio más cercana estaba a 30 minutos caminando en un día normal. Con las calles así, era imposible saber cuánto tardaría. Sacó el celular para ver la hora, 6:10 de la mañana. La entrevista era a las 9. En condiciones normales, era tiempo de sobra, pero no ahora. Por un momento, dudó. Debería rendirme y volver. Llamar a la empresa y explicar la situación. No. No puedo rendirme por algo así, murmuró, sacudiendo la cabeza. En los últimos 3 años, había aplicado a docenas de empresas, pero el consorcio andino era la primera que lo había llamado para una entrevista final. Además, era una de las 10 corporaciones más grandes del país. Una oportunidad como esa podría no volver a presentarse. Tomó una decisión. Iría caminando, o si era necesario, corriendo. Se ajustó el maletín a la espalda y empezó a trotar. El camino cubierto de hielo era traicionero, y cada zancada era un peligro, pero no se detuvo. La gente que se cruzaba lo miraba con extrañeza. Un joven corriendo en traje en medio de una tormenta de granizo debía parecerles, como mínimo, un loco. Pero a Mateo no le importaba. Su único objetivo era llegar a esa sala de entrevistas. Después de correr unos 10 minutos, ya estaba empapado en sudor. Pero el camino por delante aún era largo. Se detuvo un momento para recuperar el aliento y miró al cielo. La tormenta no daba señales de amainar. «Por favor, solo por hoy», rogó en voz baja y volvió a correr. Se aferraba a la creencia de que sus padres lo estaban cuidando desde el cielo, que de alguna manera, lo ayudarían. Después de más de 1 hora corriendo y abriéndose paso por las calles heladas, Mateo finalmente divisó el imponente edificio del consorcio andino. Se detuvo, jadeando, para recuperar el aire. Sacó su celular. 8:20 de la mañana. Aún le quedaban 40 minutos. «Gracias a Dios llegué a tiempo», susurró. Estaba completamente empapado en sudor, pero un suspiro de alivio escapó de sus labios. Sin embargo, para llegar a la entrada principal, tenía que subir una colina empinada que se alzaba frente a él. La pendiente ya era un desafío en un día normal, pero hoy estaba cubierta por una gruesa capa de hielo y granizo. Mateo respiró hondo y reanudó la marcha. Fue entonces cuando algo extraño captó su atención a mitad de la colina. Alguien estaba luchando por subir una carreta de reciclaje que parecía mucho más grande que su propio cuerpo. Al acercarse, vio que era una anciana, de unos 70 y tantos años. Vestía una vieja chaqueta de invierno y un gorro de lana calado hasta las cejas, y usaba toda su fuerza para empujar la pesada carreta. Sobre la carreta se apilaba una montaña de cartón y plástico, cuyo peso debía ser enorme. «Ay, ay», se oía el gemido agotado de la anciana. Sus viejos zapatos deportivos no ofrecían agarre alguno sobre el hielo, y resbalaba con cada paso. Las ruedas de la carreta también estaban atascadas en el granizo, negándose a rodar. Mateo dudó por un segundo. El tiempo apremiaba y él también estaba exhausto. Pero no podía simplemente ignorar la lucha de la anciana. Justo cuando se decidía a acercarse, ocurrió el desastre. «¡Ay, Dios mío!». Con un grito de la anciana, la situación cambió drásticamente. La suela gastada de su zapato resbaló por completo sobre una placa de hielo. Perdió el equilibrio y cayó de costado. Al mismo tiempo, la carreta,
liberada de su agarre, comenzó a deslizarse cuesta abajo por la fuerza de la gravedad. En un instante, la mente de Mateo se quedó en blanco. Si esa pesada carreta rodaba colina abajo, era seguro que causaría un accidente grave. Abajo había un paso de peatones por donde cruzaba la gente. Sin tiempo para pensar, su cuerpo reaccionó. «No», gritó. Corrió con todas sus fuerzas y se lanzó hacia la carreta que se deslizaba. Como un portero de fútbol saltando para atajar un balón, se arrojó delante del vehículo de metal. Un impacto sordo resonó cuando su cuerpo se estrelló contra el hielo. El peso de la carreta se transfirió directamente a él, un golpe brutal en su espalda y hombros. Aún así, Mateo apretó los dientes y se aferró a la estructura metálica. Intentó clavar los pies en el suelo para detenerla, pero era casi imposible. Terminó deslizándose unos metros más junto con la carreta. En el proceso, el pantalón de su traje se rasgó y la chaqueta quedó cubierta de lodo y hielo. Pero, afortunadamente, la carreta se detuvo. La tragedia se había evitado. Jadeando, Mateo se levantó lentamente. Le dolía todo el cuerpo, especialmente la rodilla y el codo derechos, que ardían con un dolor agudo. Fue entonces cuando miró su propia ropa y sintió una punzada de desesperación. Su único traje estaba completamente arruinado. La rodilla del pantalón estaba rota, dejando la piel al descubierto, y la chaqueta, mojada y manchada de barro, era impresentable para una entrevista. Uno de sus zapatos había salido volando y su maletín estaba tirado a varios metros de distancia. ¡Ay, joven! ¡Dios santo! La anciana, que se había caído, se acercó cojeando y con pánico en el rostro. Afortunadamente, no parecía tener heridas graves, pero sus ojos estaban llenos de culpa al mirar a Mateo. «Ay, ¿qué he hecho, joven?» «Lo he arruinado todo», dijo con voz temblorosa, intentando limpiar el hielo de la ropa de Mateo, pero ya era demasiado tarde. Mateo forzó una sonrisa y respondió: «No se preocupe, doña. Estoy bien. Lo importante es que usted no se haya lastimado». «¿Cómo que bien?» «Mire cómo quedó su ropa». Los ojos de la anciana se llenaron de lágrimas. Su rostro arrugado reflejaba una mezcla de gratitud y una profunda pena. Mateo miró su pantalón roto y suspiró para sus adentros, pero no dejó que la anciana lo notara. «De verdad, estoy bien. La ropa se puede comprar otra vez». Era una mentira. Mateo no tenía dinero para un traje nuevo. Pero no quería que la anciana se sintiera peor. La mujer lo examinó de arriba abajo y preguntó: «Pero, joven con esa pinta, ¿acaso iba a una entrevista o algo así?» Mateo esbozó una sonrisa amarga. «Sí, de hecho. Aquí cerca, en el consorcio andino». «¿El consorcio andino?» «Ay, Dios mío, en esa empresa tan grande», el rostro de la anciana se ensombreció aún más. La idea de haber arruinado la entrevista que podría cambiar la vida de un joven la destrozaba. «De verdad, lo siento mucho. ¿Cómo puedo compensarlo?» «No, doña, no se preocupe. Fue mi decisión. Además, para serle sincero, no tenía muchas posibilidades de pasar». Mateo lo dijo con calma, pero por dentro se sentía morir. La oportunidad que había esperado por 3 años, se había esfumado de una manera tan absurda. Pero ya no había vuelta atrás. La anciana pareció meditar algo durante un largo rato. De repente, metió la mano en el bolsillo profundo de su chaqueta y comenzó a sacar algo. Era un pequeño objeto envuelto en varias capas de una tela vieja. «Espere un momento, esto», dijo mientras desenvolvía la tela con cuidado. Dentro apareció una vieja pluma fuente. Las marcas del tiempo eran evidentes, pero conservaba un brillo sutil que delataba su calidad. «Tome». La anciana le ofreció la pluma a Mateo. Él se quedó perplejo. «No, doña, ¿cómo voy a aceptar algo así?» «Acéptela, por favor. Ha sido como mi amuleto de la suerte toda la vida. Estoy segura de que le traerá fortuna».
Usted me salvó la vida, así que creo que es hora de que esta pluma sea suya. Los ojos de la anciana temblaron. Su expresión revelaba la angustia de no tener nada más que darle y el dolor de sentir que había arruinado el futuro del joven. Ante su mirada sincera, Mateo no pudo negarse. Con mano temblorosa, aceptó la pluma. Gracias, doña. La guardaré como un tesoro. Eso espero. Y no se rinda con la entrevista. Vaya así como está. Quizás así pueda mostrarles quién es usted de verdad. Las palabras de la anciana resonaron en Mateo. Aunque ya había dado todo por perdido, su ánimo le infundió un nuevo coraje. Sí, doña. Voy a intentarlo. Guardó la pluma con cuidado en el bolsillo interior de su chaqueta. Luego recogió su maletín y comenzó a subir la colina de nuevo. Desde atrás, la anciana le gritó. Joven, le juro que lo van a contratar. Mateo se dio la vuelta y le devolvió el saludo con la mano. El viento helado se colaba por el roto del pantalón, y la sangre empezaba a manchar la tela sobre su rodilla, pero extrañamente, sentía el corazón cálido. La anciana observó su silueta cojeante hasta que desapareció en la cima de la colina. Entonces, susurró para sí misma. Sí, las buenas acciones siempre son recompensadas. Joven, usted va a triunfar. Mateo finalmente llegó a la entrada del consorcio andino. El gigantesco edificio de cristal se erigía imponente ante él. Los guardias de seguridad en la entrada lo miraron y murmuraron entre ellos. ¿Y ese quién es? ¿Un habitante de calle? ¿O quizás tuvo un accidente? Mateo ignoró sus miradas y entró al edificio. En el vestíbulo, todas las miradas se clavaron en él. El traje roto, la cara manchada de barro, su cojera, nadie pensaría que venía a una entrevista de trabajo. Pero Mateo caminó con la frente en alto hacia los ascensores. En su bolsillo, la pluma fuente se sentía cálida. ¿Sería posible que el amuleto de la anciana realmente obrara un milagro? Con el corazón lleno de una esperanza desesperada, presionó el botón del ascensor. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, Mateo respiró hondo y se dirigió a la sala de espera de entrevistas. Cada paso por el pasillo era una tortura, el aire frío que entraba por su pantalón roto le hacía arder la herida, pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Al abrir la puerta de la sala de espera, sintió como docenas de ojos se posaban sobre él al unísono. En una sala llena de candidatos vestidos con trajes impecables, su apariencia era discordante, casi un insulto. Pero, ¿qué es eso? No me digas que viene a la entrevista, se escucharon susurros por todas partes. Una candidata se tapó la nariz ostentosamente y frunció el ceño, mientras que el hombre a su lado lo miraba de arriba abajo con una sonrisa burlona. ¿Venir a una entrevista en el consorcio andino con esa facha? ¿Está loco? ¿O es una estrategia para llamar la atención? Mateo, en silencio, buscó un asiento en un rincón. Quería quitarse la chaqueta manchada de barro, pero la camisa debajo también estaba empapada de sudor y hielo, así que no podía hacerlo. Disculpe, dijo alguien acercándose. Era un candidato con un traje elegante. ¿Tuvo un accidente? Tal vez debería ir primero al hospital. Aunque su tono pretendía ser de preocupación, su voz destilaba desprecio. Su lenguaje corporal gritaba, ¿cómo te atreves a venir a una entrevista así? No estás bien de la cabeza. Gracias por preocuparse, pero estoy bien, respondió Mateo secamente. El hombre sacudió la cabeza y volvió a su asiento. Mateo bajó la mirada y apretó los puños. Se sentía humillado, avergonzado, pero habiendo llegado hasta aquí, no podía rendirse. Tocó la pluma en su bolsillo y recordó las palabras de la anciana, no se rinda. Vaya así como está. Quizás así pueda mostrarles quién es usted de verdad. En ese momento, la puerta de la sala se abrió y entró un empleado. ¿Mateo Rojas? Por favor, prepárese para su entrevista. Cuando Mateo se levantó, un murmullo recorrió la sala de nuevo. El empleado también pareció sorprendido al ver su estado,
pero rápidamente recuperó la compostura profesional. Por aquí, por favor. Mateo salió de la sala, sintiendo todas las miradas clavadas en su espalda. Mientras caminaban por el pasillo, el empleado le preguntó con cautela: ¿Se encuentra bien? ¿Necesita un momento para arreglarse? No, gracias. Estoy bien. ¿Puedo entrar así? El empleado lo miró con extrañeza, pero no insistió. Al llegar a la puerta de la sala de entrevistas, Mateo respiró hondo por última vez y tocó. Adelante. Al abrir la puerta, vio a 5 entrevistadores sentados a una larga mesa. Sus expresiones se endurecieron al instante. La mujer de mediana edad sentada en el centro, que parecía ser la directora de recursos humanos, frunció el ceño de forma evidente. «Pero, ¿qué es esto?», dijo, sin poder terminar la frase. Un entrevistador más joven a su lado hizo el gesto de taparse la nariz y giró la cabeza. Pero Mateo, soportando todas esas miradas, saludó con firmeza. «Buenos días. Soy Mateo Rojas, aspirante al cargo en el equipo de gestión administrativa». Fue entonces cuando sintió que alguien, sentado en el extremo de la mesa, lo observaba con particular atención. Era un hombre de aspecto distinguido, con cabello entrecano. A diferencia de los demás, su mirada no contenía desprecio ni sorpresa, sino una extraña curiosidad. Era Alejandro Vargas, el presidente del consorcio. Era famoso por asistir personalmente a las entrevistas finales, aunque normalmente se limitaba a observar en silencio, sin intervenir. Todos pensaban que hoy no sería la excepción. «Señor Rojas», dijo la directora de Recursos Humanos con voz gélida. «¿Qué significa esta apariencia? Explíquese». Los otros entrevistadores lo miraban con incredulidad. Alguno de ellos ya había cerrado su carpeta, dando por sentado que estaba descartado. Mateo guardó silencio por un momento. Podría haber inventado una excusa, o haber intentado despertar su compasión. Pero eligió un camino diferente. «Les pido disculpas. Tuve un accidente de camino hacia acá. Fue un error de juicio de mi parte, y como resultado, me presento ante ustedes en este estado». «¿Un accidente? ¿Qué clase de accidente?», preguntó el entrevistador joven con un tono burlón. Mateo respondió con calma. Sucedió mientras ayudaba a una anciana cuya carreta de reciclaje se deslizó por una colina helada. «Ja, qué historia tan conmovedora», dijo la directora con una risa sarcástica. «¿Y qué? ¿Espera que lo perdonemos por haber ayudado a una anciana? Ayudar a los demás está muy bien, pero presentarse a una entrevista importante en este estado, ¿le parece un acto de responsabilidad?». La crítica fue mordaz. Los otros entrevistadores asintieron, de acuerdo con ella. Pero Mateo no se inmutó. «Tiene razón. No gestioné bien mi tiempo y juzgué mal mis prioridades. No tengo excusa». «¿Y por qué no se rindió y se fue a su casa?», preguntó otro entrevistador. Mateo respondió de inmediato. «Porque rendirme no es una opción para mí. Aunque mi apariencia no sea la mejor, no quería perder la oportunidad de demostrarles mis capacidades y mi pasión». «¿Capacidades?». La directora revisó su hoja de vida. Promedio de 4.3, inglés C1, su perfil es excelente. Pero, una persona que no puede cumplir con algo tan básico como la presentación personal tiene lo que se necesita para trabajar en nuestra empresa. En ese instante, Alejandro Vargas, que había estado escuchando en silencio desde el extremo de la mesa, habló. «Señor Rojas». Su voz, profunda y serena, hizo que todas las miradas se volvieran hacia él. Los entrevistadores también se sorprendieron. Era extremadamente raro que el presidente hiciera una pregunta directamente. «Dígame, ¿qué sintió esta mañana al ver la ciudad paralizada por la tormenta?». Era una pregunta inesperada, pero Mateo, después de pensarlo un momento, respondió. «Al ver el transporte público colapsado y la ciudad paralizada, me di cuenta de lo frágiles que son los sistemas que damos por sentados. También comprendí que en una crisis,
la capacidad de tomar decisiones en el momento es más importante que cualquier manual. Los ojos del presidente brillaron sutilmente. ¿Y fue por eso que ayudó a la anciana? No, señor. Eso fue simplemente un instinto. Vi una situación peligrosa y no pude quedarme de brazos cruzados. ¿Instinto? El presidente lo miró fijamente. Observó el pantalón roto, la herida visible, la chaqueta manchada, y a pesar de todo, una mirada firme que no se quebraba. Analizó cada detalle. ¿Y si una situación similar ocurriera en la empresa, qué haría usted? Por ejemplo, si estuviera a punto de hacer una presentación crucial y un colega estuviera en peligro. Mateo respondió sin dudar. Primero ayudaría a mi colega, y después buscaría la manera de resolver el problema de la presentación. Si por ello la empresa sufriera una gran pérdida, asumiría la responsabilidad. Pero creo que las personas son lo primero. El verdadero activo de una empresa es su gente. La directora intervino. Una respuesta muy idealista. Pero la realidad es diferente. Los negocios se manejan con la cabeza, no con el corazón. Justo cuando Mateo iba a responder, el presidente preguntó de nuevo. ¿Por qué cree que esa anciana estaba empujando una carreta en medio de una tormenta como la de hoy? La pregunta lo tomó por sorpresa, pero respondió. Por necesidad. Para las personas que viven del reciclaje, el clima no es una opción. Tienen que salir a trabajar sin importar las condiciones. ¿Y qué podría hacer nuestra empresa por personas como ella? Esta vez, la pregunta fue totalmente inesperada. Los demás entrevistadores se miraron con extrañeza. Mateo reflexionó un momento y dijo: ¿podríamos mejorar el sistema de reciclaje de la ciudad, o crear programas de empleo para personas de la tercera edad? Como parte de nuestra responsabilidad social corporativa. El presidente asintió levemente y volvió a sumirse en el silencio. Los otros entrevistadores continuaron con preguntas sobre sus conocimientos técnicos y experiencia, a las que Mateo respondió con claridad y lógica. A pesar de su aspecto desastroso, cada una de sus respuestas demostraba una sólida preparación. El presidente lo observaba sin decir nada más. En su mirada, se vislumbraba una extraña nostalgia, como si estuviera recordando a alguien de un pasado lejano. Eso es todo. Puede retirarse, dijo la directora con voz fría. Mateo se levantó y se inclinó profundamente ante los entrevistadores. Muchas gracias por la oportunidad. Nadie se dio cuenta, pero el bolsillo interior de su chaqueta tenía un pequeño agujero. En el momento en que Mateo se inclinó para despedirse, la pluma que le había dado la anciana se deslizó silenciosamente. Cayó sobre la gruesa alfombra sin hacer el más mínimo ruido. Mateo, sin percatarse de nada, abrió la puerta y salió de la sala. Cuando la puerta se cerró, un silencio incómodo llenó la sala. Los entrevistadores intercambiaron miradas y negaron con la cabeza. «¡Qué entrevista tan ridícula!», suspiró la directora. «No importa qué tan bueno sea su perfil, esto es inaceptable. Le faltan los fundamentos básicos». «Estoy de acuerdo. Solo por la imagen de la empresa, no podemos contratar a alguien así», añadió el entrevistador joven. Poco a poco, los demás comenzaron a expresar sus opiniones negativas. Sinceramente, hasta parecía un montaje para dar lástima. Exacto. La historia de la anciana es difícil de creer. Alejandro Vargas permanecía en silencio, ajeno a la conversación, perdido en sus pensamientos. De repente, se levantó lentamente de su silla. «Señor presidente, ¿ya se retira?», preguntó la directora, sorprendida. Normalmente, el presidente se quedaba hasta el final de todas las entrevistas. «Saldré un momento», respondió brevemente y caminó hacia la puerta. Pero después de unos pocos pasos, se detuvo en seco. Su mirada se fijó en un punto en el suelo. Algo brillaba sutilmente sobre la alfombra. El presidente se acercó lentamente. Era una vieja pluma fuente. Alguien debía haberla dejado caer. «¿Será el candidato que acaba de salir?», pensó. El presidente recogió la pluma.
En ese instante, su expresión se congeló. La pluma era claramente antigua, pero no fue eso lo que lo sorprendió. Al examinar el capuchón, vio unas iniciales grabadas, apenas visibles. El tiempo las había desgastado, pero aún se podían leer. J.C. Park. Las manos del presidente comenzaron a temblar. Eran sus iniciales coreanas, de su nombre de nacimiento, Park Jin-chul, un nombre que no había usado en décadas. Pero lo más impactante era la pluma en sí. ¿Cómo es posible?, susurró. Con manos temblorosas, examinó cada detalle de la pluma. El patrón único grabado en el cuerpo, el diseño especial del capuchón, no había duda. Era la pluma que él mismo había diseñado y mandado hacer a medida 40 años atrás. Señor presidente, ¿se encuentra bien?, preguntó la directora, al notar su extraña reacción. El rostro del presidente estaba pálido como el papel. No, un momento. El presidente apretó la pluma con fuerza y se tambaleó. Los recuerdos de hace 40 años lo golpearon como una ola. En ese entonces, con 20 y tantos años, Alejandro Vargas era un joven y ambicioso empresario. Recién graduado de la universidad, había fundado una pequeña empresa de importaciones con sus amigos. Todo parecía ir sobre ruedas, estaba convencido de que el éxito era inminente. Fue en esa época cuando mandó hacer esta pluma. Voy a triunfar, y con esta pluma firmaré los contratos más grandes, se había dicho, invirtiendo una pequeña fortuna en su creación. Era la única en el mundo, su pluma personal. Los recuerdos de hace 40 años surgían con la claridad del ayer, pero no era momento para quedarse atrapado en el pasado. Directora Morales, llamó de repente, con voz fuerte. La directora se acercó, sobresaltada. Sí, señor presidente. Encuentre al candidato que dejó caer esta pluma. Ahora mismo. En su voz había una urgencia desesperada. La directora, confundida, preguntó. Disculpe, señor, ¿puedo preguntar por qué? No hay tiempo para explicaciones. Vaya. Ante su tono autoritario, la directora no se atrevió a preguntar más y salió apresuradamente de la sala. Los demás entrevistadores se quedaron mirándose, perplejos. El presidente volvió a examinar la pluma. Giró lentamente el cuerpo, verificando cada detalle, el grabado especial en el plumín, el delicado patrón en el cuerpo. Todo era exactamente como lo había diseñado. ¿Pero cómo? ¿Cómo llegó esta pluma a manos de ese joven? Su mente era un torbellino. ¿Cómo era posible que esta pluma, que había dejado hace 40 años en un modesto restaurante de Ajiaco, apareciera hoy en esta sala de entrevistas? ¿Y de dónde la había sacado ese joven? En ese momento, su asistente entró corriendo a la sala. Señor presidente, ¿revisamos las cámaras de seguridad? Efectivamente, el candidato Mateo Rojas fue quien dejó caer la pluma. El asistente le mostró la pantalla de una tableta. En la grabación, se veía claramente cómo, al inclinarse Mateo para despedirse, algo se deslizaba de su bolsillo. Mateo Rojas, sí. ¿Trajiste su hoja de vida? Sí, aquí está, señor. El presidente la tomó y la leyó a toda prisa. 29 años, residente en Teusaquillo, padres fallecidos, con deudas de estudio y otros préstamos. Pobre muchacho, murmuró. De repente, levantó la cabeza. Prepara el carro. Tengo que ir a esta dirección. Ahora mismo. ¿Usted mismo irá, señor?, preguntó el asistente, atónito. Era inconcebible que el presidente del consorcio andino fuera a buscar personalmente a un candidato. Sí. Y averigua si este joven ya llegó a su casa. Entendido. Pero, señor, ¿de verdad se siente bien? Su rostro. Estoy bien. Date prisa. El presidente volvió a mirar la pluma. ¿Cómo llegó a manos de ese joven? Varias posibilidades cruzaron por su mente. ¿Será posible que ella siga viva?
El rostro de la mujer del restaurante de ajiaco, de hace 40 años, apareció en su memoria. Si seguía viva, ¿significaba que había guardado esta pluma durante 4 décadas? Señor presidente, la seguridad del edificio confirma que el señor Rojas salió hace unos 15 minutos. 15 minutos con esta tormenta, no debe haber ido muy lejos. ¿Vamos? El presidente salió apresuradamente de la sala. Mientras el ascensor descendía al estacionamiento subterráneo, su mente estaba completamente absorta en los recuerdos. 40 años atrás, cuando su primer negocio fracasó y lo perdió todo. Cuando, perseguido por los acreedores y muerto de hambre, había contemplado la muerte desde un frío puente sobre el río Bogotá. Señor, el carro está listo. La voz de su asistente lo trajo de vuelta a la realidad. Subió al sedán negro y apretó la pluma contra su pecho. ¿A la casa de ese joven? Sí, señor. Pero con este clima, esa zona debe tener un tráfico terrible. No importa. Ve despacio si es necesario, pero con seguridad. Cuando el carro arrancó, el presidente miró por la ventana. El granizo seguía cayendo sin cesar, cubriendo las calles de blanco. Igual que aquel día, 40 años atrás. Ese día también era un invierno así de frío. Señor presidente, si me permite la pregunta, ¿tiene alguna relación con ese joven? Preguntó el asistente con cautela. El presidente negó con la cabeza. No, es la primera vez que lo veo. Pero, hizo una pausa. ¿Cómo podría explicarlo? La historia de hace 40 años, la historia contenida en esa pluma. Esta pluma es muy especial para mí. Necesito saber cómo llegó a manos de ese joven. El asistente no preguntó más. La expresión del presidente era demasiado seria. Miró su tableta y dijo: Señor, he encontrado información adicional sobre Mateo Rojas. Su madre falleció el año pasado de cáncer de pulmón, y tiene una deuda considerable por los gastos médicos. Ya veo. Y actualmente vive solo en un apartaestudio, trabajando en varios empleos temporales. El presidente cerró los ojos. Ese joven también estaba pasando por una época difícil, como él en su juventud. Y aún así, arruinó su entrevista por ayudar a una anciana. ¡Qué joven tan extraordinario!, murmuró. Volvió a mirar por la ventana. Tengo que encontrarlo. Y tengo que descubrir el secreto de esta pluma. Con todo su ser, rezó. Por favor, que ella siga viva. Y que esta vez, pueda encontrarla. Mientras tanto, los pasos de Mateo al salir del edificio eran pesados. No, pesados no era suficiente para describir lo que sentía. Era como si llevara grilletes de plomo en los tobillos, cada paso era un esfuerzo agónico. Al salir a la calle, el granizo seguía cayendo sin tregua. El cielo era de un gris plomizo y el viento helado le azotaba el rostro. Mateo miró su pantalón roto. La herida en la rodilla estaba expuesta, manchada de sangre y barro. Su chaqueta, cubierta de lodo y hielo, ya ni siquiera parecía un traje. Un largo suspiro escapó de sus labios. Levantó la vista al cielo. Los copos de hielo caían sin cesar, como su propia vida, en una caída sin fin. 3 años había arruinado la única oportunidad que había conseguido en 3 años. Por más que lo pensara, la posibilidad de ser contratado era nula. La mirada fría de los entrevistadores todavía estaba grabada en su mente, especialmente la expresión de desprecio de la directora de Recursos Humanos, que se sentía como un puñal en el pecho. Mateo caminó arrastrando los pies. Avanzar por la calle cubierta de hielo era más difícil de lo normal, pero el peso en su corazón era aún mayor. ¿Qué haría al llegar a casa? Volver a buscar en portales de empleo, enviar hojas de vida, y repetir el ciclo de rechazos. Mamá, lo siento, dijo en silencio, dirigiéndose al cielo. El recuerdo de su madre, fallecida el año anterior, lo invadió. Después de caminar un buen rato, entró en el callejón de su barrio. Era un paisaje familiar, pero hoy todo parecía extraño. El hielo se acumulaba a ambos lados de la calle,
y apenas se veía gente. Fue entonces cuando escuchó un sonido familiar. ¡Ay, ay! Un gemido conocido. Mateo levantó la cabeza. Al final del callejón, alguien venía empujando una carreta. Al acercarse, sus ojos se abrieron de par en par. «Doña». Sí, era la misma anciana que había conocido esa mañana en la colina. Con su vieja chaqueta de invierno y el gorro de lana calado, empujaba la carreta llena de cartón. El hielo se acumulaba sobre la carga y también sobre sus hombros. Al ver a Mateo, una sonrisa cansada pero cálida iluminó su rostro. «Joven». «Nos volvimos a encontrar», dijo, con la voz llena de alegría. Pero detrás de esa sonrisa, se escondía la preocupación. Lo examinó de arriba abajo. El pantalón roto, la chaqueta sucia. Estaba igual que por la mañana. «¿Cómo te fue en la entrevista? ¿Pasaste?», preguntó con cautela, tomando su brazo con una mano temblorosa, sus ojos llenos de esperanza. Al encontrarse con esa mirada, el corazón de Mateo dio un vuelco. La anciana se sentía culpable, pensando que por su culpa le había arruinado la entrevista. Ya por la mañana se había disculpado hasta el cansancio. Si ahora le decía la verdad, ¿cuánto se culparía? Podría vivir con ese remordimiento el resto de su vida. Mateo tomó una decisión. Doña forzó la sonrisa más radiante que pudo. Levantó las comisuras de sus labios y achinó los ojos, como si realmente hubiera recibido la mejor noticia de su vida. Gracias a su amuleto, la entrevista fue un éxito. Su voz sonó deliberadamente alegre. El rostro de la anciana se iluminó. ¿De verdad? ¿De verdad, joven? Sí. Los entrevistadores escucharon todo lo que dije con mucha atención. Me hicieron muchas preguntas. Era mentira. Pero Mateo continuó, con una sonrisa en el rostro. Creo que me van a aceptar. No, estoy seguro de que me van a aceptar. La anciana le apretó la mano con fuerza. El calor de su palma áspera se transfirió a la piel de Mateo. Claro que sí. Te lo dije. Las buenas acciones siempre traen bendiciones. Lágrimas de alegría asomaron en los ojos de la anciana. Una sonrisa amplia se dibujó en su rostro arrugado. Al verla, Mateo se hizo una promesa: tengo que hacer que esta mentira se vuelva realidad. La anciana le dio unas palmaditas en la espalda. Anda, ve a casa a descansar. Cámbiate de ropa. Hoy has trabajado mucho. Usted también debería ir a casa, doña. Hace demasiado frío. Mateo se detuvo media frase. Sus ojos se posaron en la carreta detrás de la anciana. La montaña de cartón estaba cubierta de hielo, y la tormenta no cesaba. ¿Hasta dónde pensaba llegar sola con esa carga tan pesada? Miró las manos de la anciana. Llevaba unos guantes de lana viejos, tan gastados que las puntas de sus dedos asomaban. Esos dedos estaban morados por el frío. Doña, ¿hasta dónde va? El centro de acopio está a unos 10 minutos caminando. Déjeme llevarla yo. Lo dijo sin dudar. La anciana lo miró, sorprendida. No, no, ¿cómo crees? Debes estar agotado. No se preocupe. Con este hielo, es peligroso que vaya sola. Mateo ya había agarrado las manijas de la carreta. Sus manos estaban desnudas. El metal helado le quemaba la piel, pero no le importó. Joven, al menos ponte guantes. Estoy bien. Es solo un momento. Comenzó a empujar la carreta. Era más pesada de lo que pensaba. El cartón, mojado por el hielo, pesaba aún más. Pero al recordar cómo esa misma carreta se había deslizado por la colina, esto no era nada. ¿Por dónde, doña? Hasta el final del callejón y luego a la derecha. La anciana empujaba desde atrás. Juntos, avanzaron por el camino helado. Sus huellas se marcaban profundamente en la capa de granizo, y las ruedas de la carreta dejaban un rastro nítido.
De verdad, lo siento tanto, joven. Justo después de tu entrevista. No se preocupe, doña. Estoy bien. De hecho, gracias a usted me sentí con más fuerza. Era mitad mentira, mitad verdad. Su cuerpo estaba agotado, pero caminar junto a la anciana era extrañamente reconfortante. Era mucho mejor que volver a casa solo, ahogado en la autocompasión. Soplaba un viento cortante, pero Mateo no soltó las manijas. Sus manos desnudas ya habían perdido toda sensibilidad, pero no importaba. La anciana, empujando desde atrás, murmuró: No puedo creer que todavía existan jóvenes así. Sus padres deben haberlo criado muy bien. Al escucharla, los ojos de Mateo se humedecieron. Recordó a sus padres fallecidos, especialmente la voz de su madre. Mateo, hijo, aunque la vida sea dura, sé siempre una persona que ayuda a los demás. Esa es la verdadera grandeza. Mateo contuvo las lágrimas y siguió empujando la carreta. Los dos caminaron en silencio a través del mundo blanco. En ese momento, un sedán negro se detuvo silenciosamente al comienzo del callejón. Dentro del coche, Alejandro Vargas observaba la escena. Llevaba un buen rato mirando por la ventana, con una expresión congelada, como si hasta respirar fuera un acto delicado. «Señor presidente, ¿es ahí?», preguntó su asistente con cautela. El presidente no respondió. Simplemente señaló por la ventana con una mano temblorosa. El asistente siguió su mirada. Era un callejón azotado por la tormenta. En medio, dos personas avanzaban lentamente con una carreta. Uno era un joven, el otro un anciano de espalda encorvada. El joven tiraba de la carreta desde el frente, con las manos desnudas. La anciana empujaba desde atrás. Los ojos del presidente se clavaron en el perfil de la anciana. La vieja chaqueta de invierno, el gorro de lana, la forma en que se inclinaba para empujar sus pupilas se dilataron. El corazón comenzó a latirle con fuerza. Le faltaba el aire. No puede ser, no puede ser. El presidente parpadeó y volvió a mirar. El tiempo había dejado arrugas profundas en su rostro y había encorvado su espalda, pero su perfil no había cambiado. La imagen de la mujer que, 40 años atrás, le había servido un plato de ajiaco caliente se superpuso con una claridad meridiana. Lágrimas brotaron de los ojos del presidente. Se cubrió la boca con una mano temblorosa. Un nudo en la garganta le impedía hablar. «Señor presidente», exclamó el asistente, alarmado. Alejandro Vargas, el imperturbable presidente del consorcio andino, el hombre que nunca flaqueaba ante nadie, estaba llorando. Con voz temblorosa, dijo: «Detén el carro. Me bajo aquí». «Pero, señor, el hielo». «Deténlo». La urgencia en su voz silenció al asistente. Apenas el coche se detuvo, el presidente abrió la puerta y salió. El viento helado le golpeó el rostro. Los copos de granizo se posaron en su abrigo, pero no sintió el frío. Solo veía las dos figuras que se acercaban. Caminó hacia ellos, paso a paso. Sus zapatos de lujo se hundían en el hielo, pero no le importó. El bajo de su costoso abrigo se empapaba, pero no le prestó atención. Cuanto más se acercaba, más rápido latía su corazón. Sus manos temblaban más, su respiración se aceleraba. El rostro que había buscado durante 40 años estaba justo delante de él. Mateo fue el primero en verlo. Se detuvo al ver al hombre elegante que de repente bloqueaba su camino. La carreta también se detuvo. La anciana levantó la cabeza. «¿Qué pasa, joven?», preguntó, justo cuando el presidente llegaba frente a ellos. Mateo lo reconoció. Era Alejandro Vargas, el presidente del consorcio andino, a quien había visto en la entrevista esa misma mañana. El rostro de Mateo palideció. «¿Por qué está aquí el presidente?», pensó, confundido. «¿Vino a darme el resultado de la entrevista? ¿O hice algo malo?». 1000 pensamientos cruzaron su mente.
Pero el presidente no lo miraba a él. Sus ojos estaban fijos únicamente en la anciana, como si no existiera nadie más en el mundo. Sus labios temblaron. Intentó decir algo, pero la voz no le salía. Dio un paso más. Estaba a solo 2 pasos de ella. La anciana lo miró. Un caballero de aspecto distinguido, con cabello entrecano, un abrigo de lujo. Un completo desconocido. En toda su vida, pocas veces se había cruzado con alguien tan elegante en su humilde callejón. Disculpe, señor, ¿quién es usted? Preguntó la anciana con cautela. En ese preciso instante, el presidente cayó de rodillas. Un sonido sordo y húmedo resonó cuando sus rodillas golpearon el hielo. Sus pantalones caros se empaparon, el frío penetró hasta sus huesos, pero no pareció importarle. Mateo y la anciana abrieron la boca, atónitos. «Pero, ¿qué hace?», exclamó la anciana, desconcertada. Intentó ayudarlo a levantarse, pero el presidente inclinó la cabeza aún más, su frente casi tocando el suelo. «Levántese, por favor. ¿Por qué hace esto un señor como usted?». Su voz estaba llena de confusión. Que un hombre que parecía mucho más joven y tan distinguido se arrodillara ante ella era algo que no podía comprender. Mateo también se acercó rápidamente para tomarlo del brazo. «Señor presidente, por favor, levántese». «¿Qué sucede?». Pero el presidente no se movió. Solo temblaba, con la cabeza gacha. Sus hombros se sacudían. Estaba llorando. Un silencio profundo cayó sobre ellos. El granizo seguía cayendo, y los 3 permanecían inmóviles, como congelados en el tiempo. Después de un largo rato, el presidente habló con voz temblorosa. «Señora». Su voz estaba cargada de una emoción tan profunda, como si décadas de sentimientos reprimidos estallaran de golpe. Se llevó una mano temblorosa al pecho. Las lágrimas corrían por sus mejillas. «Yo soy», se detuvo, con la voz quebrada. Respiró hondo y continuó. «Me llamo Alejandro Vargas». Al escuchar ese nombre, el cuerpo de la anciana se paralizó. Alejandro Vargas. El nombre que había leído innumerables veces en la carta, durante 40 años. ¿Era posible que este hombre fuera él? El presidente continuó. «Hace 40 años fue un invierno como este». Su voz temblaba cada vez más, las lágrimas fluían sin cesar. «En ese entonces, yo era», hizo una pausa, tomando aire. «Yo era un habitante de calle». Se llevó la mano al pecho. «Soy aquel joven sin hogar que comió en su restaurante de ajiaco». La anciana se cubrió la boca con las manos temblorosas. Sus ojos se abrieron de par en par, su cuerpo se congeló por completo. Lamento tanto haber tardado tanto en volver. Al ver la mirada temblorosa de la anciana, el invierno de hace 40 años se desplegó ante los ojos del presidente con una claridad vívida. 40 años atrás, un invierno, Park Jin-seul, de 28 años, sentía que el mundo era suyo. «Felicitaciones, Jin-seul. Ahora sí nos vamos a hacer ricos», gritaban sus amigos de la universidad, descorchando una botella de champaña en la oficina. Era una oficina pequeña, pero los sueños de aquellos jóvenes tocaban el cielo. En la pared, un letrero recién colgado brillaba, «Comercializadora Jinsung». El nombre era una combinación del suyo y el de su amigo Sungu. Ambos habían soñado con tener un negocio desde la universidad y, apenas se graduaron, fundaron su empresa de importaciones. «Oigan. En 3 años, nos mudamos a una oficina en la zona rosa», exclamó Jin-seul, levantando su copa. El rostro del joven de 28 años rebosaba confianza. «Y en 5, abrimos una sucursal en el extranjero», añadió Sungu. Las risas de los jóvenes llenaban la pequeña oficina. Jin-seul abrió un cajón de su escritorio y sacó una pequeña caja. Dentro había una pluma fuente, de cuerpo negro con detalles plateados, diseñada por él mismo y hecha a medida. «Con esta voy a firmar nuestro primer gran contrato», dijo,
haciendo el gesto de firmar en el aire. Sus amigos aplaudieron. ¡Qué elegancia, Hul! Ese es nuestro presidente. En ese momento, Hul no sabía que esa pluma se convertiría pronto en su única posesión. Los primeros 6 meses fueron prometedores. Cerraron pequeños tratos y los ingresos aumentaban lentamente. Hul se movía sin descanso para conseguir un contrato más grande. Un día, la oportunidad llegó. Señor Park, este negocio es enorme. Si lo logramos, ganaremos en un solo trato lo de todo un año, le dijo un socio comercial. Los ojos de Hul brillaron. ¿De qué tamaño estamos hablando? De 100 millones de pesos. Eso sí. Los ojos de Hul se abrieron como platos. Necesita hacer un pago por adelantado. Unos 20 millones. 20 millones de pesos. Para el Hul de hace 40 años, era una fortuna. No le alcanzaba ni con todo el capital de la empresa. Puede pedir un préstamo. Con el contrato firmado, cualquier banco se lo dará. Hul lo pensó. Era arriesgado. Pero si dejaba pasar esta oportunidad, ¿cuándo volvería a presentarse otra igual? De acuerdo. Lo haré. Hul terminó pidiendo el préstamo. Hipotecó la casa de sus padres, pidió dinero a sus amigos. Incluso usó los ahorros de jubilación de sus padres. Hijo, ¿estás seguro? Le preguntó su madre, preocupada. No se preocupe, mamá. En cuanto cierre este negocio, lo devolveré todo. Y con creces. Hul estaba lleno de confianza. Al firmar el contrato con su pluma fuente, sintió que tenía el mundo en sus manos. Pero un mes después, recibió una llamada de su socio. Señor Park, lo siento mucho. El negocio se cayó. ¿Qué? La empresa compradora se declaró en quiebra. Nosotros también hemos perdido mucho. La mano de Hul, que sostenía el teléfono, temblaba. ¿Y me adelantó? Eso no podemos devolverlo. Nosotros también estamos al borde de la quiebra. La llamada se cortó. Hul se quedó de pie, en blanco. 20 millones, esfumados en un instante. Hul, ¿qué pasó? Le preguntó Sung-gu, alarmado. Hul no pudo responder. No le salían las palabras. Al día siguiente, comenzaron a llegar los acreedores. Park Hul, abra la puerta. No nos iremos hasta que nos pague. Los golpes en la puerta de la oficina no cesaban. Hul se escondía dentro, temblando. Sus amigos lo abandonaron uno a uno. Lo siento, Hul. Yo también te presté dinero, no puedo ayudarte más. Yo también lo siento. Mi familia me está presionando. Cuando hasta Sung-gu se fue, Hul se quedó completamente solo. El banco embargó la casa. Sus padres perdieron los ahorros de toda su vida. Su madre, llorando, le dijo: No te preocupes, hijo. El dinero se puede recuperar. Mientras tú estés bien, eso es lo que importa. Pero Hul no podía ni mirar a sus padres a la cara. Por su culpa, la vejez de sus padres estaba arruinada. Pasaron 3 meses. Hul vagaba por las calles. Había perdido la oficina, la casa, todo. No le quedaba ni un peso en el bolsillo. El invierno llegó de nuevo. Empezó a nevar. Aquella madrugada de invierno fue especialmente fría. ¡Qué frío! Hul caminaba, abrazándose a sí mismo. Llevaba días sin comer bien. Antes que vivir así, un pensamiento oscuro cruzó su mente. Vio el río Bogotá. Se paró en un puente y miró hacia abajo. Las aguas oscuras fluían lentamente. Si salto todo terminará. Apoyó las manos en la barandilla. El metal helado le quemó la piel. Solo tenía que dar un paso.
Fue entonces cuando escuchó una voz. Joven. Alguien lo llamó desde atrás. Jin Chul se giró. Una mujer de mediana edad, cargando pesadas bolsas de mercado, se acercaba corriendo. Llevaba un delantal de cocina sobre un grueso abrigo. ¿Qué está haciendo ahí? Es peligroso. La mujer dejó las bolsas en el suelo y lo agarró del brazo. Vengo del mercado de Palo Quemado. ¿Y usted qué piensa hacer? Miró el rostro de Jin Chul. Pálido, sin una gota de sangre, mejillas hundidas, ojos sin vida. Parece que no ha comido en días, dijo, suspirando. Venga conmigo. Mi restaurante está cruzando el puente. Tiene que comer algo. Tomó de nuevo sus bolsas y lo agarró de la mano. Jin Chul se dejó llevar, sin fuerzas para resistirse. La mujer lo guió por un callejón. Se veía un pequeño restaurante. El letrero decía, el ajiaco de Doña Elvira. Siéntese. Ya le sirvo. Lo sentó en una mesa y fue a la cocina. Poco después, volvió con un plato humeante de ajiaco. Tenga, está caliente. Coma despacio. Jin Chul miró el plato. Sobre el caldo espeso flotaban trozos de pollo, mazorca y papa. Señora, no tengo, dijo con voz temblorosa. No importa. Coma. Hay que comer para vivir, dijo ella con una sonrisa. Jin Chul tomó la cuchara. Le temblaban tanto las manos que apenas podía sostenerla. Al llevarse la primera cucharada a la boca, las lágrimas brotaron de sus ojos. Estaba caliente. Mientras el caldo caliente bajaba por su garganta, Jin Chul sintió que todavía estaba vivo. Su cuerpo, congelado como un muerto, comenzó a descongelarse. Uf. Soltó la cuchara y rompió a llorar. Sus hombros se sacudían y las lágrimas caían en el plato. Tranquilo. Llora. Llora todo lo que necesites, dijo ella, dándole palmaditas en la espalda. Jin Chul lloró durante mucho tiempo. Toda la amargura que había reprimido estalló. Cuando se calmó, volvió a tomar la cuchara. Comió el ajiaco mientras las lágrimas seguían cayendo. Cada cucharada era un tesoro. Cuando terminó, se sintió un poco más lúcido. Gracias. De verdad, muchas gracias, dijo, inclinando la cabeza. Vaya con cuidado, dijo ella con una sonrisa cálida. Jin Chul salió del restaurante. Seguía nevando, pero ahora era diferente. El ajiaco caliente le había calentado el cuerpo, y la amabilidad de la mujer le había derretido el corazón congelado. Tengo que vivir. Tengo que volver a empezar. Lo decidió en ese momento. Aún no era tarde. Podía volver a empezar. Esa noche, Jin Chul volvió al restaurante. Vio un buzón al lado de la puerta. Buscó en sus bolsillos. Encontró la pluma fuente. La que él mismo había diseñado, el símbolo de sus sueños. Era lo único que le quedaba. Consiguió papel y un sobre en una tienda cercana. Con mano temblorosa, escribió una carta. Para la señora del restaurante. Cuando estaba a punto de morir, un plato de su ajiaco me salvó la vida. Su calidez me ha dado el coraje para vivir de nuevo. Nunca olvidaré esta deuda. Le prometo que triunfaré y volveré a buscarla. Hasta entonces, le pido que guarde esta pluma. Fue mi sueño y, aunque fracasé, es todo lo que me queda. Por favor, cuídela hasta que vuelva a buscarla convertido en un hombre de éxito. Le juro que volveré. Atentamente, Park Jin Chul. Metió la carta y la pluma en el sobre y lo echó al buzón. Luego, se inclinó profundamente hacia el restaurante. Gracias. Volveré. Se dio la vuelta. Su figura, caminando por la calle nevada, parecía solitaria, pero ahora era diferente. En sus pasos había una nueva determinación de vivir. Pasaron 10 años. Jin Chul empezó de nuevo,
desde abajo. Trabajó como obrero en construcciones, lavó platos en restaurantes, hizo entregas de madrugada. Poco a poco, ahorró dinero. Y volvió a empezar un negocio. Esta vez, fue prudente. Empezó con cosas pequeñas, seguras. Pasaron 20 años más. Su empresa creció. La que comenzó como comercializadora andina ahora era el Consorcio Andino. Señor presidente, las ventas de hoy rompieron un nuevo récord. Felicitaciones. Aplaudían sus empleados. Pero en un rincón del corazón de Gince Hul, que ahora se hacía llamar Alejandro Vargas, siempre había un peso. La señora. Cuanto más éxito tenía, más pensaba en la mujer del restaurante de Ajiaco. Tenía que cumplir su promesa. Contrató gente para encontrar el restaurante. Pero en su lugar, ahora había un edificio de oficinas. ¿Alguien conoce el Ajiaco de doña Elvira?, preguntaba a la gente del barrio. Pero nadie lo recordaba. Creo que cerró hace como 20 años. No sabemos a dónde se fue la dueña. Alejandro incluso contrató a un detective privado. Pero no pudo encontrarla. Así pasaron 40 años. El presente volvió a desplegarse ante los ojos del presidente. El callejón nevado, el mismo de rodillas, y la anciana de pie frente a él. La mujer que había buscado durante 40 años estaba allí. Park Jin-Chul, ¿de verdad eres tú? La voz de la anciana también temblaba. El rostro del joven demacrado de hace 40 años se superpuso con el del distinguido caballero frente a ella. El tiempo le había llenado la cara de arrugas y le había teñido el pelo de plata, pero su mirada seguía siendo igual de intensa. La anciana dobló lentamente las rodillas. «Doña», exclamó Mateo, tratando de sostenerla. Pero ella negó con la cabeza y se puso a la altura del presidente. Los dos se miraron, arrodillados el uno frente al otro en el hielo. «Así que eras tú, aquel joven», dijo la anciana, y las lágrimas corrieron por sus mejillas. Su mano arrugada apretó la de él. «Lo lograste. Estoy tan orgullosa de ti». Su voz temblaba, pero estaba llena de un profundo alivio. «Gracias por no haberte rendido, por seguir vivo. Ese día, tu mirada me dio mucho miedo. Parecía que de verdad ibas a morir, no sabes cuánto me preocupé». La anciana no pudo seguir hablando, ahogada en sollozos. El presidente también lloró, apretando su mano. El sonido de su llanto resonó en el callejón nevado. Mateo, observando la escena, sintió un calor en el pecho. Se le hizo un nudo en la garganta y se le humedecieron los ojos. Soltó la carreta y se apartó un poco. No quería interrumpir ese momento. Después de un rato, el presidente levantó la cabeza. Su rostro estaba cubierto de lágrimas, pero su mirada era de una profunda necesidad. «Señora, ¿dónde ha estado todo este tiempo?». Su voz temblaba. «¿Sabe cuánto la he buscado? En cuanto tuve éxito, volví al restaurante. Pero ya no estaba. Había un edificio de oficinas». Hizo una pausa, suspirando. «Contraté gente para que la buscara. Hasta un detective privado. Pero nadie pudo encontrarla. Nadie en el barrio sabía de usted». En su voz se notaba la añoranza y la frustración de décadas. «¿Por qué? ¿Por qué está viviendo así?». «Recogiendo cartón». No pudo seguir hablando. Las manos ásperas y agrietadas de la anciana, su ropa vieja, su espalda encorvada, todo le partía el alma. La anciana sonrió con amargura y negó con la cabeza. «Mi vida también ha sido una montaña rusa». Comenzó a hablar lentamente. «Unos 5 años después de que te fuiste, el restaurante iba bastante bien. Tenía muchos clientes fijos, vivía ocupada. Su voz era tranquila. Pero mi esposo le sirvió de fiador a un amigo. Era mucho dinero. El negocio del amigo fracasó, y toda la deuda nos cayó encima». Hizo una pausa y miró al cielo. «Perdimos la casa, el restaurante, todo.
Los ahorros de toda una vida se esfumaron. Los cobradores nos perseguían. Llamaban a todas horas, nos esperaban en la puerta. El rostro del presidente se ensombreció. La anciana había pasado por lo mismo que él. Así que huimos. Mi esposo y yo vivimos escondidos, de inquilinato en inquilinato. Él trabajaba como jornalero y yo lavaba platos en restaurantes. En su voz había un dejo de tristeza. Así vivimos 10 años. Hasta que mi esposo se derrumbó. Fue el exceso de trabajo. Lo llevé al hospital, pero murió poco después. Señora, el presidente le apretó la mano con más fuerza. Me quedé sola. La deuda seguía ahí, y ya era demasiado vieja para encontrar un buen trabajo. Así que empecé a reciclar. Llevo más de 20 años haciendo esto. La anciana miró sus propias manos, ásperas y agrietadas. Las marcas del tiempo eran evidentes. Pero incluso viviendo así, hubo una cosa que nunca abandoné. Miró al presidente directamente a los ojos. Tu carta y tu pluma. Los ojos del presidente se abrieron de par en par. Incluso cuando huíamos, cuando nos mudábamos de un lado a otro, cuando mi esposo murió nunca las tiré. Las guardaba en una caja, siempre cerca de mi corazón. Su voz tembló. Pensaba, esto tiene un dueño. Siempre creí que volverías a buscarlas. El presidente no pudo contenerse más y la abrazó. Lloró con sollozos que le sacudían el cuerpo entero. Lo siento. De verdad, lo siento. Debí haberla encontrado antes. No, está bien. Nos hemos encontrado ahora, dijo ella, dándole palmaditas en la espalda, como si consolara a un niño. Después de un largo rato, se separaron. El presidente sacó algo del bolsillo interior de su abrigo. Era la pluma fuente. Esto es lo que usted guardó durante 40 años, ¿verdad? Con mano temblorosa, le mostró la pluma a la anciana. Al verla, los ojos de ella se abrieron de par en par. Sí, esa es. Extendió la mano y la tocó. Sintió el frío metal en la punta de sus dedos. Esta fue la que le di al joven esta mañana. Pero, ¿cómo la tienes tú? El señor Rojas la dejó caer al salir de la entrevista. La anciana se giró para mirar a Mateo. Él seguía allí, de pie, atónito. No entendía del todo lo que estaba pasando, pero sabía que había jugado un papel crucial. La anciana le hizo un gesto con la mano. Joven, acércate. Mateo se acercó con cautela. La anciana le tomó la mano y dijo: Esta mañana, este joven me salvó. Miró al presidente y continuó. La carreta se deslizó por la colina, y él se lanzó para detenerla. Por eso se le rompió la ropa, justo cuando iba a su entrevista. Me sentí tan mal que quise darle algo, pero no tenía nada. Y entonces me acordé de la pluma que dejaste. Apretó la mano del presidente. Le di esta pluma, que he guardado toda mi vida, como un amuleto de la suerte para este buen joven. Esperando que le trajera buena fortuna. Lágrimas volvieron a llenar sus ojos. Y resulta que te trajo a ti de vuelta a mí. Este joven dejó caer la pluma en la entrevista, tú la encontraste, y así me encontraste a mí. Miró a Mateo y al presidente alternativamente. El destino es algo curioso. Hace 40 años, tú me salvaste a mí, y hoy este joven me salvó a mí. Y gracias a él, tú y yo nos hemos vuelto a encontrar. El presidente miró a Mateo. En sus ojos había una profunda gratitud. Gracias, señor Rojas. Si no fuera por usted, nunca habría encontrado a la señora. Habría vivido el resto de mi vida con este peso en el corazón. Se levantó lentamente y se inclinó profundamente ante Mateo. De verdad, gracias. Mateo, abrumado, agitó las manos. No, no fue nada. Yo solo. No, no digas eso, lo interrumpió el presidente, levantando la cabeza. Hoy salvaste a 2 personas. La vida de la señora,
y mi búsqueda de 40 años. Le quitó el hielo de los hombros, con un gesto tierno, como si tratara a un hijo. Ya lo sentí en la entrevista, pero ahora estoy seguro, eres una persona excepcional. Ayudó a la anciana a levantarse y, tomando sus dos manos, dijo: Señora, se acabaron sus días de sufrimiento. Su voz era firme. De ahora en adelante, la cuidaré como si fuera mi propia madre. Le daré una casa, todo lo que necesite para que viva cómodamente. No, no es necesario, dijo ella, tratando de negarse. Pero el presidente sacudió la cabeza. Sí, lo es. Es mi deber. Por favor, deme la oportunidad de pagarle la bondad que me mostró. Se lo ruego. Lágrimas volvieron a asomar en sus ojos. La anciana, al verlo, asintió lentamente. Bueno, si es así, lo aceptaré con gratitud. El presidente suspiró aliviado y se volvió hacia Mateo. ¿Sabías que habías perdido la pluma? No, señor, no tenía idea. Mi chaqueta debía tener un agujero. El presidente asintió y levantó la pluma. Esta pluma nos ha unido a los tres. A la señora y a mí hace 40 años, y hoy, gracias a ti, nos ha vuelto a encontrar. Miró a Mateo directamente a los ojos. En la entrevista, ya confirmé tus capacidades. Tu promedio es excelente, tu inglés es impecable, y tus respuestas fueron lógicas. Mateo lo miró, tenso. Pero lo que realmente quería ver no era eso. Cualquiera puede acumular títulos y certificados. Pero la esencia de una persona no se cambia fácilmente. Hizo una pausa y miró el cielo nevado. Tú me enseñaste algo hoy. Que las entrevistas no solo ocurren en una sala de juntas. La verdadera entrevista es en momentos como este, en la forma en que eliges actuar en una crisis. Volvió a mirar a Mateo. El valor más importante de nuestra empresa es la gente. El talento es importante, pero lo que realmente importa es la humanidad. Y tú me lo has recordado. Le dio unas palmaditas en el hombro y dijo con voz firme y segura: Señor Rojas, está contratado. Los ojos de Mateo se abrieron de par en par. No podía creerlo. ¿De verdad, señor? Sí. ¿Empiezas mañana? No, mejor descansa hoy y mañana. Empiezas pasado mañana. Me encargaré de comunicarlo a Recursos Humanos. Mateo se quedó allí, en blanco. Esa mañana pensaba que lo había perdido todo, y ahora estaba recibiendo la noticia de que había sido contratado. Parecía un sueño. Gracias. De verdad, muchas gracias. Se inclinó profundamente. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Lágrimas de alegría. La anciana sonrió radiante al verlo. ¿Ves? ¿Qué te dije? Mi amuleto de la suerte funcionó. Mateo la miró y sonrió. La mentira que había dicho antes se había hecho realidad. El granizo seguía cayendo. Pero ya no se sentía frío. En los rostros de las tres personas florecían cálidas sonrisas. El presidente le hizo un gesto a su asistente. El hombre, que esperaba en el coche, corrió hacia ellos con un paraguas. Señora, vayamos a un lugar cálido. Se va a resfriar. De la carreta me encargo yo, no se preocupe. El presidente ayudó a la anciana a subir al coche. Mateo lo siguió. Dentro, los tres se miraron y sonrieron. Era un encuentro milagroso, forjado a lo largo de 40 años. El coche arrancó, dejando atrás el callejón. La carreta quedó sola en el hielo, pero la anciana ya no tendría que volver a empujar esa pesada carga nunca más. Un año después. La cálida luz del sol entraba por la ventana. Doña Elvira abrió los ojos lentamente. Se estiró, perezosa, bajo las sábanas suaves. Extendió la mano y miró el reloj de la mesita de noche. 7:30 de la mañana. Hoy también dormí bien, dijo con una sonrisa satisfecha, sentándose en la cama. Hacía un año,
Algo así era inimaginable. Una habitación cálida, una cama cómoda, sábanas limpias. Todo parecía un sueño. Se levantó y abrió la ventana. La vista desde el 10º piso de un moderno edificio de apartamentos era hermosa. Se veían las montañas a lo lejos, y los jardines bien cuidados del conjunto residencial. «¡Qué lugar tan bonito!», murmuró, cerrando la ventana. Fue a la sala de estar, limpia y acogedora. Sobre la mesa del comedor había una canasta de frutas que Alejandro le había enviado el día anterior. En la cocina, abrió la nevera. Estaba llena de recipientes con comida. La señora que Alejandro había contratado venía 3 veces por semana a cocinar y limpiar. ¿De verdad merezco todo esto?, se preguntaba siempre, con un sentimiento de culpa. Pero Alejandro siempre respondía lo mismo. Comparado con la gracia que usted me dio, esto no es nada. Doña Elvira se sirvió un desayuno sencillo. Un caldo de costilla caliente, arroz y deliciosos acompañamientos. Era tan abundante que le daba pena comer sola. Mientras lavaba los platos, sonó el timbre. ¿Quién es? Doña Elvira, soy yo, Alejandro. Abrió la puerta con una sonrisa radiante. Alejandro estaba de pie, con una bolsa de pan caliente en la mano. Hombre, tan temprano. ¿Qué te trae por aquí? Pasaba de camino al trabajo. Le traje pan. ¿Ya desayunó? Claro que sí. ¿Y tú? Yo también. Pero esto es para más tarde. Dejó la bolsa de pan en la mesa y observó a doña Elvira. Se veía mucho mejor. Comparada con un año atrás, parecía mucho más saludable. ¿Cómo ha estado? ¿Necesita algo? No, nada, nada. Estoy demasiado bien. A veces pienso que no merezco vivir tan cómodamente. Sentó a Alejandro en el sofá y le sirvió una taza de té. Gracias a ti estoy viviendo así. De verdad, muchas gracias. No diga eso. Soy yo el que está agradecido. Charlaron mientras tomaban el té. Alejandro le contó sobre la empresa, y ella sobre los vecinos que había conocido. Ah, por cierto, ¿cómo está Mateo?, preguntó ella. Una sonrisa de orgullo iluminó el rostro de Alejandro. Lo está haciendo increíblemente bien. Apenas lleva 1 año y ya es indispensable en su equipo. ¡Qué bien! Es un buen muchacho, se lo merece. Y tiene un talento extraordinario. Hace poco lideró un proyecto muy importante y lo sacó adelante con éxito. Todo el mundo lo elogia. Lo dijo con una expresión de orgullo, como si hablara de su propio hijo. Hoy por la noche, Mateo también vendrá. Pensé que podríamos cenar juntos en su casa, ¿qué le parece? Oh, qué buena idea. Entonces tengo que cocinar. No, no se preocupe. Yo traeré la cena. Usted solo descanse. No, señor. Si vienen invitados, tengo que cocinar yo. Además, tengo mucha comida. Doña Elvira insistió, y Alejandro sonrió y asintió. Bueno, entonces volveré por la noche con Mateo. Se levantó y miró hacia un rincón de la habitación. Sobre una pequeña estantería había un portarretratos. Era una foto de los 3, tomada después de aquel día de la tormenta, 1 año atrás. En la foto, doña Elvira sostenía las manos de ambos, sonriendo radiante. Alejandro y Mateo también sonreían felices. Al lado, en otro marco, estaba la vieja carta. La que Hinch le había dejado 40 años atrás. Esa foto quedó muy bien, ¿verdad?, dijo Alejandro, sonriendo. Claro que sí. Es la foto más valiosa de toda mi vida, respondió ella, mirando la foto con cariño. A la misma hora, en las oficinas del consorcio andino, Mateo salía de una sala de reuniones después de una presentación. Sus colegas lo aplaudieron. Mateo, estuviste increíble. El éxito de este proyecto es gracias a ti. Mateo sonrió, tímido,
e inclinó la cabeza. Fue gracias a la ayuda de todos. Y además humilde. Eres el as de nuestro equipo, dijo su jefe, dándole una palmada en el hombro. Mateo, que hacía un año era solo un novato, ahora era la persona de más confianza del equipo. De vuelta en su escritorio, encendió el monitor. Tenía varios correos. Mientras los respondía, sonó el teléfono interno. Mateo Rojas, por favor, suba a la oficina del señor presidente. Era una llamada de la Secretaría de Presidencia. Mateo se levantó, nervioso. No era frecuente que lo llamaran a la oficina del presidente. Subió en el ascensor hasta el último piso. La secretaria lo guió. Adelante. El señor presidente lo está esperando. Mateo tocó y abrió la puerta. El presidente estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia afuera. Señor presidente, ¿me mandó a llamar? Ah, Mateo, pasa, siéntate. Lo invitó a sentarse en un sofá y se sentó frente a él con una sonrisa de satisfacción. Excelente trabajo con este proyecto. Me llamó el cliente para decirme que te felicitara personalmente. Gracias, señor presidente. Haberte contratado hace un año fue la mejor decisión que he tomado. No, haberte encontrado en esa calle helada fue el mayor golpe de suerte de mi vida. Lo miró con una sinceridad profunda. Gracias a ti, pude reencontrarme con doña Elvira y resolver una deuda de 40 años. De verdad, gracias. No, señor, al contrario. Gracias a usted, la voz de Mateo tembló. Recordó aquel día, un año atrás. El día que pensó que lo había perdido todo, y en el que ocurrió un milagro. Yo solo hice lo que tenía que hacer. ¿Esa es precisamente tu mayor cualidad? Hacer lo correcto como si fuera lo más natural del mundo. ¿Sabes lo difícil que es eso? El presidente se levantó y fue a su escritorio. Abrió un cajón y sacó una pequeña caja. Quería darte esto. Le entregó la caja a Mateo. Al abrirla, vio la pluma fuente. La misma que doña Elvira le había dado, la que los había unido. Es tuya. Esta pluma nos unió a través de ti, así que ahora te pertenece. Pero, señor, esto es algo demasiado valioso. Por eso te la doy a ti. Eres tú quien merece tener esta pluma. Le tomó la mano y dijo, quiero que con esta pluma escribas un futuro lleno de éxitos. Como yo lo hice. Mateo tomó la pluma. El peso en su mano era considerable. No era un simple instrumento de escritura, sino un tesoro que contenía 40 años de historia y destino. Gracias, señor presidente. La guardaré con mi vida. Así lo espero. Ah, por cierto, ¿tienes tiempo esta noche? Vamos a cenar en casa de doña Elvira. Claro que sí. Por supuesto que iré, respondió Mateo, con el rostro iluminado. Ver a doña Elvira siempre era una alegría. Entonces nos vemos en el vestíbulo a las 6. Iremos juntos. Entendido, señor presidente. Así llegó la noche. Sonó el timbre. Doña Elvira, quitándose el delantal, abrió la puerta. Alejandro y Mateo estaban de pie, uno al lado del otro. Llegaron. Entren. Buenas noches, doña Elvira, saludó Mateo alegremente. Ella le sonrió radiante. Nuestro Mateo. En un año te has vuelto todo un hombre. J.E. Es gracias a su amuleto, doña. Los tres entraron riendo. En la mesa ya estaba servida la cena. Sancocho, sobrebarriga, ajiaco, platos preparados con el esmero de doña Elvira. Pero, ¿cómo preparó tanto? Dijo Alejandro, preocupado. Ella agitó la mano. No es nada. Saber que venían me hizo tan feliz. Esto es lo mínimo que podía hacer. Se sentaron a la mesa. Alejandro sirvió aguardiente, y Mateo le sirvió agua a doña Elvira. Salud.
Las 3 copas chocaron. Un sonido claro resonó en la habitación. De verdad, gracias, comenzó a decir Mateo. Si no fuera por ese día, hace un año, ¿dónde estaría yo ahora? Solo de pensarlo me da escalofríos. Yo también, asintió Alejandro. Si no fuera por ese día, nunca habría encontrado a doña Elvira. Habría vivido con ese pesar en el corazón para siempre. Doña Elvira los miró a ambos y sonrió. Los 3 somos afortunados. Porque nos salvamos los unos a los otros. Ante sus palabras, Alejandro y Mateo asintieron. Era verdad. Oye, Mateo, ¿y cómo te va en el trabajo? Preguntó ella. De maravilla, doña. Mis compañeros son geniales, el trabajo me encanta, vivo agradecido cada día. Qué bueno. Si tienes algún problema, no dudes en decírmelo. Sí, doña. Durante la cena, no pararon de hablar. Las risas llenaban la casa. Era un momento cálido y feliz. Cuando terminaron de comer y estaban lavando los platos, doña Elvira, que miraba por la ventana, exclamó: Miren, está nevando. Alejandro y Mateo corrieron a la ventana. Era verdad. Pequeños copos de nieve caían lentamente del cielo. La primera nevada de este invierno, murmuró Alejandro. Hace un año, en aquel día, ¿también había nevado? Si es la primera nevada, hay que pedir un deseo, dijo doña Elvira, juntando las manos y cerrando los ojos. Alejandro y Mateo la imitaron. Que los 3 sigamos sanos y felices. Los 3 pidieron el mismo deseo. Mateo salió de la casa de doña Elvira y se dirigió a la suya. La nieve seguía cayendo, y las calles se iban tiñendo de blanco. Se detuvo en un paso de peatones. Mientras esperaba la señal, metió la mano en el bolsillo de su abrigo. La pluma fuente estaba allí. La sacó y la observó. Brillaba sutilmente bajo la luz de los faroles. Pensar que esta pluma nos unió a los 3, sonrió y la guardó de nuevo. El semáforo cambió, y Mateo comenzó a cruzar la calle. La nieve seguía cayendo. Sobre sus hombros, sobre su cabeza, sobre el mundo entero. Caminando, miró al cielo. Mamá, papá, ¿me están viendo? Estoy bien, estoy viviendo bien. Los ojos de Mateo se humedecieron. Pero no era tristeza. Era gratitud. Hace un año, en medio de aquella tormenta, pensó que lo había perdido todo. Pero ese día no fue el final, sino el comienzo. El comienzo de un nuevo destino, de una nueva vida. Volvió